Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryankara Bhavahe Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvishabahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya, muy buenos días. Bienvenidos al Satsang. El día de hoy vamos a compartir enseñanzas de la Bhagavad Gita. Vamos a compartir el capítulo 9, que se titula El yoga de la ciencia regia y el secreto regio. Recordemos que la Bhagavad Gita es la escritura espiritual más importante del hinduismo. Se considera que sintetiza la enseñanza suprema del yoga. La palabra Bhagavad Gita significa el canto de Dios. Entonces es considerada una enseñanza en la que Dios nos habla, así como la Biblia. Es como cuando Jesús enseñaba, cuando dio el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Eso es un canto de Dios, es Dios hablándonos. Asimismo es la Bhagavad Gita. Recordamos que es un diálogo entre Krishna, que es una encarnación divina como Jesús. Esta es una imagen suya, una representación. Y es un diálogo entre Krishna y Arjuna, que es un discípulo suyo. Arjuna se encuentra en medio de un campo de batalla, en medio de una guerra donde debe luchar, pero en el otro bando hay unos parientes suyos y él dice: yo no quiero luchar, no quiero matarlos, pero el contexto de la guerra nos dice el por qué él debe luchar en esa guerra, y es que sus primos, sus parientes, en primer lugar les robaron el reino a Arjuna y a sus hermanos, y en segundo lugar están ejerciendo un gobierno corrupto en el cual están infringiendo mucho sufrimiento a esa población. Entonces, el deber de un guerrero en este caso es luchar para rescatar, digámoslo así, a esa población de la opresión. Entonces, Arjuna, que hace parte de la casta de los guerreros, él es un soldado, él tiene que luchar en esa guerra, independiente de si hay parientes o no en el otro bando, porque ese es su deber como soldado y porque el pueblo está siendo oprimido y él tiene que ayudar a liberarlo. Y también tenemos que tener en cuenta que toda esta narrativa de la guerra es simbólica y que realmente habla de la guerra interna en nuestra mente, de la guerra entre nuestros aspectos positivos, el amor, la paciencia, la compasión, la disciplina, la fe, y los aspectos negativos o nuestros demonios internos como la rabia, la lujuria, la codicia, la pereza. Los yogis dicen que realmente esta narrativa de la guerra es simbólica y que representa nuestra guerra interna, que Krishna es nuestra alma y que Arjuna es nuestra mente, que siempre está luchando, por evadiendo sus deberes por un lado, luchando por tener lo que quiere, pero que no siempre de acuerdo a la voluntad de Dios es lo que más nos conviene. Entonces toda esta narrativa de la Bhagavad Gita es muy bueno entenderla en nuestra propia vida. No es una historia de un diálogo como cuando uno lee una novela o un cuento, sino que realmente es una narrativa que nos toca a nosotros y que todo el tiempo nos está dando mensajes para nuestra vida. Entonces ya hemos llegado al capítulo 9, la historia es muy larga de todos esos capítulos anteriores, pero entre otras nos hablaba sobre la inmortalidad del alma. Krishna le explicaba a Arjuna de que no tenía que temer luchar en la guerra, ni tener que matar pues a los del otro bando, porque realmente el alma nunca muere. Y era como un llamado de que nosotros todo el tiempo nos identificamos con este cuerpo y creemos yo soy esto.
Y si este cuerpo perece, entonces yo perezco. Pero para los yogis e incluso para otros caminos espirituales, este cuerpo perece independiente de si es en una guerra, una enfermedad, pero el alma no perece, el alma es inmortal y es una con Dios. Entonces le dice a Arjuna, no temas, realmente ahí nadie va a morir. Luego, al ver que Arjuna no comprende la enseñanza, le da una enseñanza sobre karma yoga, sobre la importancia de cumplir los deberes en esta vida, pero con una actitud de no esperar los frutos de la acción, de hacer las acciones de una manera desinteresada, pero sobre todo ofreciendo los frutos a Dios, porque realmente para los yogis todo lo que sucede es voluntad de Dios. Tanto lo que yo hago como los frutos de la acción, todo eso es voluntad divina. Nosotros a veces creemos que hacemos cosas, pero realmente para los yogis todo lo hace la divinidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no hago que mi corazón palpite. Eso es la naturaleza y la divinidad que hace eso. De hecho, ni siquiera yo respiro. Uno cree que uno respira, pero realmente eso es un proceso natural, es un regalo de Dios para que este cuerpo se sostenga. Y los yogis asimismo dicen que incluso el pensamiento, uno no piensa, sino que es Dios quien piensa a través de nosotros. Y así todo lo que hacemos, todo lo que sucede para los yogis es la fuerza divina que hace todo. Entonces el capítulo sobre el karma yoga es un mensaje también para que nosotros sintamos que somos un instrumento divino, que realmente nosotros somos instrumentos de Dios y como tal honremos eso y hagamos las cosas no solo de manera positiva, bondadosa, queriendo beneficiar al mundo, sino también ofreciendo todos los resultados a Dios. Porque dice Krishna también en alguna parte, aquel que se apropia de los resultados de la acción es como un ladrón que se apropia de lo que realmente no le pertenece, porque realmente todo pertenece a Dios. Y luego más adelante da una enseñanza sobre meditación. En el capítulo 6 dice que nosotros meditamos para romper con los ciclos de sufrimiento. ¿Y en qué meditamos? Meditamos en Dios. Meditamos en el nombre de Dios o en el nombre del Ser Supremo, no importa tú cómo lo concibas. Si para ti es Jesús, medita en Jesús. Si para ti es Krishna, medita en Krishna. Si para ti es Buda, medita en Buda. Si para ti es algo más abstracto como la conciencia suprema, medita en eso. Pero fija tu mente en lo supremo, dicen los yogis, y así llegarás a lo supremo. Y eso supremo realmente es como lo que llaman también los yogis la salvación, o en muchas religiones lo llaman así. ¿Y la salvación de qué? Del sufrimiento del mundo, del sufrimiento mental, del sufrimiento físico. Es como morar en una conciencia de plenitud y de dicha absoluta. Cuando yo conecto mi mente y mi corazón a lo divino, a lo supremo, puedo morar en la felicidad que no depende de nada en el mundo. Entonces, en ese capítulo de la meditación, Krishna pues le da instrucciones a Arjuna de retraer los sentidos del mundo y enfocarse en su interior, contemplando lo supremo. Y bueno, eso es como un resumen, digamos así, de los capítulos anteriores. Ya en el capítulo 9, que es el que queremos abordar hoy, desarrolla un poco más esas ideas. Se titula Yoga de la ciencia regia y el secreto regio. La palabra regio en este contexto significa real o supremo. Entonces la ciencia suprema y el secreto supremo. Recordemos que esto está escrito en sánscrito, que es un idioma muy antiguo de la India, que se considera el idioma de los dioses, porque es un idioma que no se utiliza para conversar en la cotidianidad, sino solamente para escrituras espirituales, cantos espirituales, como los que hicimos al inicio.
Y voy a leer un par de versos en sánscrito para que tengan la impresión pues de su sonido. Dice así: Sri Bhagavanubacham idam tu te gujatanam prabhakshyami anusyabe jnanam viññana sahitam yañatva moksyase subhat. ¿Qué significa esto? Dice, el Señor bendito, Krishna, dijo a Arjuna: ahora te voy a explicar a ti el secreto más grande, el conocimiento combinado con experiencia. Conociéndolo te liberarás del mal. Esta es la ciencia regia, el secreto regio, el purificador supremo que se puede descubrir por el conocimiento intuitivo, virtuoso, muy fácil de lograr e imperecedero. Los que no tienen fe en este conocimiento no llegan a mí y vuelven al camino de este mundo de la muerte. Usted nos dice que nos va a dar un conocimiento, el conocimiento supremo, que tiene dos aspectos. Uno lo llama simplemente conocimiento, que tiene un poco que ver con el cultivo de la sabiduría que las escrituras religiosas y sagradas nos brindan. Ese es un tipo de conocimiento. Pero luego le agrega otro elemento y es la experiencia. Porque el conocimiento espiritual no se puede quedar en meras ideas. Y yo aprendeme la Bhagavad Gita de memoria, ni la Biblia, repetir los versos de memoria. Eso es útil, pero si yo no lo llevo a una experiencia, eso simplemente son ideas ahí en la mente. Es como si cuando Jesús dice, ama al prójimo como a ti mismo, y yo digo eso, pero luego voy y peleo con el prójimo. Eso no tiene ningún sentido. Entonces es que el conocimiento espiritual debe volverse una experiencia. Es el purificador supremo, es decir, purifica nuestro corazón, nuestra mente de todas las aflicciones. Es fácil de lograr, pero también se requiere fe, porque dice, los que no tienen fe no llegan a mí, ¿cierto? Entonces es muy importante. La fe puede tener muchas manifestaciones. Una es simplemente creer y ya, dese la oportunidad de creer. Otra es creer también con un propósito, y es que el conocimiento espiritual te va a liberar del sufrimiento. Y esto lo vienen diciendo los caminos espirituales de todas las religiones durante muchos años, muchos seres, y es porque es una realidad, no es simplemente un cuento. Entonces, hay que tener fe, y téngala así sea ciegamente, pero tenga fe, y si no, téngala con un propósito, pero crea en esto, dése la oportunidad de creer. Digamos que hay algunas personas que chocan un poco con los temas espirituales porque tienen unas visiones pues filosóficas también muy respetables. Y de hecho ayer hablaba con una chica que ella decía, yo no soy creyente, yo solamente creo en la ciencia. Y yo le decía, la ciencia es otra religión, porque tú crees en el universo, tú crees que tú eres el universo. Ella me decía, sí. Entonces tú crees en lo supremo en forma de universo. Pero al mismo tiempo le cuestionaba un poco que la ciencia igual, como lo dicen los mismos científicos, son teorías. Son unos discursos con los cuales nosotros intentamos explicar las cosas, pero esas teorías y esos discursos siempre están en el plano del lenguaje humano, y el lenguaje humano tiene muchas limitaciones. Nosotros creemos que nuestro lenguaje refleja la naturaleza de las cosas tal cual son, pero realmente el lenguaje, las teorías, como nosotros describimos las cosas, lo único que reflejan es cómo nosotros las vemos. Y también de esas narrativas se desprenden muchas cosas prácticas, o sea, no es que eso no sirva para nada. Esos discursos nos ayudan a desarrollar tecnología, medicina, cosas que nos sirven en la cotidianidad, pero nosotros no podemos caer en el engaño de que eso que nosotros decimos
nos está contando la naturaleza de las cosas. Eso no es posible, porque todo discurso humano está mediado por la interpretación y por muchas cosas. Y una prueba de ello es como le decía yo a ella, nosotros hoy en día tenemos un conjunto de teorías científicas que nos hablan de algo, por ejemplo la del Big Bang, solo un ejemplo. Pero recordemos que la ciencia también en su historia nos ha mostrado cómo en un momento dado un experimento, lo que llamamos también descubrimientos, refutan o revocan una creencia que antes teníamos. Entonces la pregunta es, ¿eso que nosotros hoy creemos es la verdad absoluta de las cosas? ¿O es solamente una visión que posiblemente el día de mañana, con un nuevo experimento, un nuevo descubrimiento, nos va a cambiar radicalmente lo que hoy creemos? Entonces, realmente la ciencia también es falible, como dicen, y tenemos que cuestionarla, pero aún así hay algo que todos buscamos, ya sea en la ciencia, en la religión, y es conectarnos con algo más grande para sentir la expansión de nuestro ser, para sentir que no somos simplemente seres diminutos, sino que estamos en conexión con algo más grande, así sea el planeta, la naturaleza, el universo, para quienes creemos en Dios, en el Espíritu Supremo. Entonces todos los seres, así sean ateos, buscan conectar con algo supremo. Y entonces Krishna luego va a brindar la enseñanza, pero es muy importante tener fe. Y empieza diciendo esto muy lindo. Dice Krishna, que es Dios, como sea que tú lo concibas, dice: yo, Dios, lleno todo este mundo en mi aspecto manifiesto. Todos los seres existen en mí. He aquí mi yoga divino. Yo soy el soporte y la causa de todos los seres. ¿Sí? Este es el secreto regio. Este es el conocimiento supremo del yoga. Dios llena toda la existencia. Nosotros podemos ver la creación de varias maneras. Una, de que Dios crea algo que aparentemente es externo a Él, ¿cierto? Como el alfarero que coge barro y moldea una vasija. Pero también podemos verla de otra manera, y es que Dios se proyecta a sí mismo a través de la creación. Como cuando una araña teje su telaraña, realmente la seda que ella está tejiendo, ella no la compró en el centro de Medellín y la puso, sino que ella, desde su propio cuerpo, proyecta esa seda, la produce y crea su telaraña. Entonces realmente la telaraña es una proyección de la araña. Asimismo dicen los yogis, la creación es una proyección de Dios. No está separada de Dios. Y por eso dicen que Dios llena todo. Y es el soporte de todos los seres. O sea, Dios es nuestro soporte. Y ellos también hablan de la causa material y la causa eficiente, que es literalmente lo que sucede con la araña. La araña produce la seda, que es la causa material, es algo físico, es materia, una seda. Y la causa eficiente es la inteligencia de la araña haciendo su tejido en esa forma muy particular y muy bella, que es como una espiral. Creo que es hacia afuera que la van tejiendo. Entonces son dos factores: causa material, que es que realmente esta creación es el cuerpo de Dios literalmente, y la causa eficiente es que toda esta maravilla y toda la inteligencia que nosotros vemos en la naturaleza, en nuestro cuerpo, en el universo, es la inteligencia de Dios allí manifestada. Entonces es muy lindo porque dice que cuando tú recuerdas esto, recuerdas que la divinidad está en ti, incluso en tu cuerpo, en tu corazón, en tu alma, y tú te dejas, como por decirlo así, fundir en esa divinidad, tú comulgas con Dios. Y no hay que esperar a morirse para ir al cielo. Ya mismo tú puedes comulgar con Dios en tu corazón. Por eso Jesús decía, el reino de Dios
está en tu interior. Y cuando nosotros comulgamos con Dios o con lo Supremo, superamos todas las causas del sufrimiento, porque las causas del sufrimiento están basadas en la idea de separación. Yo estoy aquí, allá está el mundo, por allá en otro plano está Dios, y entonces nosotros en un afán de querer ser felices y en esa dualidad creamos deseos. Yo quiero tener esto, lo otro, tales experiencias, porque me siento separado. Pero cuando tú sabes que eres uno con todo, tú ya no necesitas ir detrás de nada, porque ya lo tienes. Por eso el mantra Purnamada dice, el todo es completo. Yo soy ese todo completo. Cuando ese todo es negado, es decir, cuando yo siento la separación, aún así, lo único que permanece es ese todo completo. Y lo que quiere decir ese mantra es que realmente la separación nunca ocurre. Por eso los yogis hablan de la ilusión de Maya. Eso es solo una apariencia de creer que estamos separados. Pero en realidad esa separación nunca ocurre, porque nosotros siempre estamos conectados con el todo. El mero hecho de respirar nos lo dice. Yo estoy conectado con la naturaleza que me provee de este aire. Yo no me invento el aire que respiro. Los alimentos que como tampoco, eso lo produce la naturaleza. Y la naturaleza es planeta Tierra, y el planeta Tierra se sostiene del Sol, y el Sol del cosmos. Entonces realmente esa separación nunca ocurre. Los yogis dicen es una ilusión, es una visión errónea y por eso lo llaman ignorancia espiritual. Maya es una palabra en sánscrito que significa ilusión, apariencia. En el sentido de que mientras más busques en la escritura, en las enseñanzas de los iluminados, o sea, eso es algo que nunca va a acabar. ¿Por qué? Porque siempre que vayas más profundo vas a encontrar otra reflexión, otra interpretación que de pronto te va a hacer cambiar o evolucionar o profundizar en lo que habías hecho antes. Y realmente para mí hay una unión entre la ciencia, la espiritualidad y la energía, porque realmente la energía de tanto del espíritu de uno como la energía del universo cambia la materia, así como también eso no puede tampoco ser como que algo porque sí ya. Ejemplo, cuando ahí de pronto ves una luz en el bosque, algo que es una representación de una energía, puede que sea un fuego fatuo. Y un fuego fatuo también viene de digamos, de gases, metano que viene dentro de la Tierra. Entonces realmente las cosas, digamos, de la energía espiritual van de la mano de la ciencia, porque algo no puede simplemente ser porque sí, ni tampoco puede entrar en conflicto con eso. También lo de la evolución de la ciencia. Ejemplo, al principio creía que la Tierra era el centro del universo, después que era el Sol, y realmente estamos en cualquier parte del universo está ubicada la Tierra, el sistema solar. Entonces la ciencia siempre también va evolucionando. ¿Por qué? Porque uno, así como en la vida espiritual, uno va ahondando, la ciencia va ahondando, y simplemente es algo que está unido con lo otro, no tienen que entrar en conflicto. Y digamos, cada religión, cada comunidad tiene una cosmología diferente, pero que al final lleva a lo mismo, porque no puede haber algo simplemente porque sí, porque quedaría un vacío en una explicación. Y todo simplemente va a seguir siempre evolucionando. Y mientras los humanos seamos más conscientes de eso, también eso, la ciencia va a evolucionar. Y realmente creo es que no puede haber un conflicto entre dos, sino una unión de que va a ser evolucionar lo uno con lo otro, y cada vez va a ser algo exponencial, en el sentido de que va a ser más liberador, pero también va a permitir que la humanidad y obviamente la naturaleza evolucionen a la par y todos nos conservemos, porque no podemos vivir lo uno sin lo otro. Muchas gracias, Cami. Cuando se entra al campo de la ciencia, se encuentra mucha dualidad en el tema de las creencias, no solo religiosas o espirituales, por llamarlo de alguna manera,
sino que todo lo que no esté argumentado por el método de selección natural no es válido para nosotros. Pues tendemos mucho al tema de las hipótesis y de comprobar por métodos científicos y se nos hace muy complejo poder entender otras teorías. A lo que voy es que en algún momento, siempre cuando empezamos a atravesar el campo de la ciencia, no importa desde qué ángulo sea, si se llega a creer que hay muchas personas que se tildan como ateos. Yo lo experimenté mucho durante mi tránsito académico y bueno, sí, algunos compañeros sí decían que ellos eran totalmente ateos y eso, y ahora que lo decías de que pues creer también en la ciencia ya no hace que sean ateos, me pongo a pensar que en su momento no lo veía así, pero creo que ahora sí tengo la capacidad de verlo, de que no importa que ellos no creyeran en Dios o algo así, pues sí creíamos en la ciencia en ese momento. Y bueno, ligado a lo que decía Jorge de que no hay como una división entre la ciencia y la espiritualidad, hoy día yo también creo que es también como cuestión de entender que una complementa a la otra. Hay cosas que no puede justificar la ciencia, por más de que hayan métodos científicos y por más hipótesis y experimentos que hagamos, hay un punto donde se quiebra la idea y necesitamos como ver otras teorías. Y por el lado de la parte espiritual o religiosa o energías externas, por decir algo, lo mismo, hay partes de esta teoría que sí necesita como un complemento para poder argumentarlo. Así que también me ligo mucho a la que dice Jorge, creo que van de la mano, pero creo que para llegar a que las personas que transitamos una experiencia científica logremos entenderlo, hay que también tener como mucha humildad para no caer en el sesgo de solo una creencia, porque en el ángulo de la ciencia sí se experimenta muchísimo, solo ligarnos hacia la parte de un método científico y no ver como las otras cosas como un complemento. Eso quería decir. Muchas Gracias. gracias, Angélica. Eh, pues como escuchando, me viene mucho como si nos vamos, por ejemplo, a nombrar qué es lo que hace la ciencia y digamos eso cómo es que nos ayuda, por ejemplo, a la mente a comprender, ¿cierto? Pues pero es a comprender desde la razón, porque si nos vamos a entender muchos otros, incluso antes de que existiera el método científico o la ciencia misma como estructura, las cosas no se tenían que explicar desde la razón para poder saber que existían. Pongo un ejemplo súper básico. Si tú ves un árbol y tú simplemente no lo nombras y lo que está frente a ti, pues como que no lo experimentas, eso sigue siendo un árbol y estoy remitiéndome a árbol como concepto. Entonces, el concepto árbol me dice, todos estos son árboles, pero no dice cada árbol es algo diferente. Lo que permite la abstracción desde incluso la ciencia misma, que es una forma en cómo la mente logra entender, siento que es como, sí, efectivamente estoy de acuerdo en que la ciencia y la espiritualidad no se llegan a puntos, pues llegan en puntos pues como a encontrarse. Sin embargo, es como entender que eso lo experimentamos nosotros es porque nosotros bebimos de una cultura occidental y de una cultura pues mucho más de aquí, de estos territorios. Por así decirlo, incluso los abuelos indígenas de la sierra nos dicen que nosotros no somos nativos y lo que implica un mestizaje, ellos nos llaman como Cancuamu Cuavichi, que es como la nueva humanidad. Nosotros no somos del todo de una cosa y del todo de otra, ¿cierto? Y por esa misma razón, entonces nosotros bebemos de la ciencia y bebemos
de lo que implican otras visiones más conectadas con la tierra o la espiritualidad, pero que digamos que la ciencia es algo que complementa la espiritualidad, siento que ahí pues no estaría de acuerdo, porque la espiritualidad en sí misma es el espíritu, y si todos somos espíritus, la espiritualidad no se tiene que argumentar o que entender desde la razón para poder que exista, porque ya es. Entonces es como eso. Muchas gracias por sus aportes. Voy a retomar el texto, pero antes de decir algo, Krishna dice en alguna parte de la Bhagavad Gita de que para un sabio iluminado, incluso el conocimiento de la Bhagavad Gita ya no significa nada. ¿Por qué? Porque realmente la verdad última de todo está más allá de las palabras y de lo que podamos decir, incluyendo lo que dicen los textos religiosos. Y los yogis dicen, cuando digo los textos religiosos, digamos también, listo, la narrativa de la ciencia. Son una herramienta para que nosotros podamos conectar con algo supremo que en última instancia está más allá de lo que podamos decir. Solamente voy a decir eso y realmente ninguna narrativa se excluye. La ciencia, el yoga, el cristianismo, cualquiera, la ancestralidad, porque igual la ancestralidad también tiene unas narrativas, pero en última instancia ese espíritu supremo está más allá de las narrativas y por eso hablan de una experiencia a la final. Por eso aquí Krishna mencionaba al inicio, primero es un conocimiento y son todas esas narrativas, incluyendo la Bhagavad Gita, pero luego de esto es una experiencia y esa experiencia ya no requiere ser nombrada, ya no requiere ser argumentada, como decía Angélica, pero al principio sí necesitamos esos discursos para poder, sobre todo dicen los yogis, transformar nuestro intelecto, salir de la idea de individualidad, saber que somos uno con algo más grande, que podemos llamarlo la naturaleza, el planeta, el universo. Para los que creemos lo llamamos Espíritu Supremo, Dios. Y una vez logramos conectar con eso supremo, ya no necesitamos ni siquiera ideas, pues. Entonces, valoro mucho lo que han dicho, siento que todos tenemos la razón en eso que estamos compartiendo y que todas las narrativas que adoptamos confluyen en algo y es que buscamos algo supremo, no importa cómo lo llamemos. Para retomar aquí la enseñanza de la Bhagavad Gita, Krishna dice, yo sostengo todo, ¿cierto? Como veníamos con la analogía de la creación y luego dice, sabe que todos los seres reposan en mí, como el viento moviéndose por todas partes. Y a esto es lo que llaman la omnipresencia. Dicen que Dios es omnipresente. Dios está en todas partes, está en todos los seres, como dice aquí, como el viento moviéndose por todas partes, pero es solo una analogía. O sea, está en ti, está en mí y está en todo. Los seres entran en mi naturaleza y al final de cada kalpa, que son como ciclos, los proyecto de nuevo al comienzo. O sea, bueno, voy a seguir. Yo animo mi naturaleza, proyecto una y otra vez toda esta multitud de seres, permanezco indiferente, produzco lo móvil y lo inmóvil, y esta es la causa de que el mundo gire. Aquí lo que quiere decir, volvemos a la analogía de la araña, es como la creación es una proyección de Dios. Dios proyecta la creación una y otra vez, porque también dicen los yogis de que, bueno, se da por ciclos. Incluso también eso dentro de la astrofísica se cuenta un poco de que el universo se expande, luego se contraerá. Y lo que explican es que realmente la creación tiene ciclos. Se proyecta, luego se disuelve, luego vuelve y se proyecta, luego vuelve y se disuelve.
Pero esos ciclos son en tiempos tan largos que nosotros no logramos realmente concebirlos con nuestra mente. Aquí lo llaman kalpas. Y cuando dicen de que yo permanezco indiferente, eso significa de que el Espíritu Supremo lo llaman inmutable, nunca cambia. Nosotros en este mundo y sobre todo a través de los sentidos vemos muchos cambios. El tiempo, el día, la noche, la edad, bueno, vemos que todo cambia permanentemente, pero eso también es una apariencia. Desde la visión de lo absoluto nada cambia. Y una analogía que puedo poner es que, bueno, una analogía que ponen es que es como cuando una gota de agua cae en el océano, pero el océano permanece intacto. O sea, eso realmente no genera como ningún efecto sobre el océano como tal. Aunque para la gota sea el efecto más grande, ¿no? Entonces, así mismo, aunque nosotros como gotas en ese océano vivimos experiencias, notamos el cambio, para ese océano cósmico, para esa conciencia divina, es inmutable. Realmente nada está cambiando. Por eso es importante tener esa visión trascendental que está más allá de esto, de lo inmediato. Y allí también es cuando los yogis hablan de la inmortalidad. Para nosotros, a esta escala en la que nosotros experimentamos las cosas, hay vida, muerte, todo el tiempo lo vemos. Nosotros vamos a morir. Pero desde la escala de lo supremo, de lo absoluto, no hay nacimientos ni muertes. Solo hay una eternidad. Y eso son simplemente reflexiones para que meditemos en ello. Los Swami Brahmananda de Bahamas enfatiza mucho en eso. No es tanto maquinar intelectualmente si esto es así, si no, como aplicándole como si argumentaciones, sino simplemente son ideas para que tú medites en ello. Y una vez medites en ello, ya no va a ser un tema intelectual, sino que va a ser un tema intuitivo. Vas a conectar desde otra cosa que no es el pensamiento. Es más el corazón, es más el alma, y así lo verás más claro cuando llegues a esa contemplación. De lo que sea que aquí te resuene, medita en ello durante el día, durante tu meditación. Y luego dice Krishna, los necios, seguramente yo y muchos de nosotros, los necios me desprecian al verme con forma humana porque no saben que en mi ser superior soy el gran Señor de todos los seres. Entonces, aquí también nos hace un llamado, sobre todo a quienes llegamos a tener en cierto momento un conflicto con las formas religiosas. Muchas personas que llegan aquí al ashram chocan mucho con el altar porque ven formas muy extrañas y dicen, no, eso es otra religión. Y entonces, claro, despreciamos la forma, pero más allá de esa forma, ¿qué es lo que representa? ¿Qué queremos simbolizar? Entonces, cuando le contamos que todos esos símbolos representan a Dios, que representan al Espíritu Supremo, que representan la paz, el amor, a algunas personas inmediatamente les cambia la sensación, a otras no, porque también hay mucho radicalismo, pero realmente estamos simbolizando lo más puro del ser, que es la paz y el amor. Entonces con Krishna pasa lo mismo, él tiene una formita, de hecho lo pintan de color azul, es un poco como está el cuadro de Rasa Lila, y igual todo eso tiene una simbología, por ejemplo la flauta habla de que es como una simbología del ego, que debe vaciarse para que Dios pueda obrar en nosotros. Recordemos que la flauta por dentro es vacía. Nosotros somos un instrumento en las manos de Dios, como una flauta que debe vaciarse, debe vaciar su ego, debe vaciar pues como esa idea de que yo soy el que hago las cosas, de que las cosas tienen que ser como yo quiero, y es rendirse a los pies y a la voluntad de Dios o de eso supremo.
Y el color azul de Krishna está relacionado con el cielo azul, que es un símbolo pues de lo infinito. Entonces, preguntémonos si somos necios en ese sentido y démonos como la oportunidad de meditar en estas cosas. Voy a seguir un poco más. Las grandes almas que participan de mi naturaleza divina me adoran con la mente unificada y saben que soy el origen imperecedero de los seres, glorificándome siempre, esforzándose, firmes en sus votos, postrándose ante mí, me adoran siempre con devoción y constancia. Otros, realizando el sacrificio de la sabiduría, también me adoran a mí, el de infinitos rostros, como uno, como diferente y como múltiple. Yo soy la ofrenda de los antepasados. Yo soy la hierba medicinal y todas las plantas. Yo soy el mantra. También soy la mantequilla clarificada. Soy el fuego. Soy la oblación. Soy el padre de este mundo, la madre, el que distribuye los frutos de las acciones, el abuelo. Soy lo único que hay que conocer, el purificador, la sílaba sagrada Om y las escrituras sagradas. Soy la meta, el soporte, el testigo, la morada, el refugio, el amigo, el origen y la disolución, el fundamento, el tesoro y la semilla imperecedera. Doy calor como el sol, retengo y envío la lluvia. Soy la inmortalidad y también la muerte, la existencia y la inexistencia. Los que conocen esta verdad me adoran mediante sacrificios o mediante las acciones. Llegan al mundo sagrado de los dioses y disfrutan de los cielos. Entonces, aquí lo que nos quiere expresar, creo que lo acabamos de escuchar, es que esa divinidad es todo. Es el fuego, es el viento, es las acciones, incluso el pensamiento. No hay nada que no sea esa divinidad. Y es muy lindo cuando dice, se postran ante mí. Eso puede tener también muchas maneras de hacerlo. Puede tener la versión religiosa en la que yo como devoto me postro ante Dios con una forma, rezo a Dios. Pero también está al devoto que se postra ante Dios en todo. No necesariamente en una imagen de una figura en específico, ni solo ante el altar, sino ante todo. Contaban que Shivananda se postraba ante los animales, ante los árboles, ante la gente, incluso ante una persona que intentó matarlo. Se postraba ante todo, porque él sabía que Dios, la presencia de Dios estaba en todas las manifestaciones. Y esto es un poco de lo que nos acaba de decir aquí Krishna. Entonces es muy lindo, uno así sea mentalmente, no es que uno tenga que andar postrándose todo el tiempo, pero así sea mentalmente, como honrar esa presencia divina en todo lo que se presenta ante nosotros, empezando por nosotros mismos, honrar este cuerpo, honrar la mente, honrar toda la energía de lo que soy, de lo que hago, pero también honrar la presencia del otro, la presencia de todo lo que sucede, porque es manifestación divina, del sol, del fuego, del agua, del aire. Voy a ir un poco más adelante para intentar cerrar el capítulo. En una parte dice Krishna que quien adora a otros dioses o a otras formas, igual me adora a mí. Y esta es una manera como nos expresa de que independientemente de la forma en que tú creas, todos estamos adorando lo mismo, que es la divinidad, el Espíritu Supremo, el Ser Supremo, no importa cómo lo llames.
Entonces lo mismo podría haber dicho Jesús. Quienes adoran a otras religiones, a otras formas, realmente me están adorando a mí a través de esas formas. Y así lo pudo haber dicho cualquier pues, manifestación divina. Sivananda hablaba de la unidad en la diversidad. Y es que no importa la forma, sino la esencia. Y esto mismo que estamos hablando aquí lo podemos encontrar en la Biblia o en cualquier otra escritura. O sea, solo dejemos a un lado la forma y conectemos con la esencia del mensaje. Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que comas, hazla como una ofrenda para mí. Así te liberarás de las cadenas de las acciones que producen resultados buenos y malos. Aquí está hablando del tema pues del karma y dice, con la mente firme en el yoga, vendrás a mí. Y solo para decirlo muy rápidamente, porque ayer hablamos un poco del karma, dicen los yogis que el karma depende de la idea de separación, de la idea de individualidad, de yo identificarme con un cuerpo y una mente individual y creer que yo como individuo actúo de una u otra manera y esas acciones tienen resultados kármicos, es decir, en un futuro voy a cosechar el fruto de mis acciones. Ese es en muy grandes rasgos la ley del karma. Y los yogis dicen, para tú romper con los ciclos del karma, tienes que romper con la identidad individual. Entonces, por eso dice, todo lo que hagas, ofrécelo a Dios. Recuerda que no eres tú el que actúa, sino que es Dios el que actúa a través de todo. No esperes los frutos de la acción, ofrécelos también a lo Supremo y expresa, así te liberarás de las cadenas de las acciones que tienen frutos buenos y malos. Soy igual con todos los seres. Para mí no hay nadie odiado ni querido, pero los que me adoran con devoción están en mí y yo también en ellos. Pronto se vuelven virtuosos y alcanzan la paz eterna. Ten la seguridad que mi devoto nunca es destruido. Y aquí cuando dice nunca es destruido es que supera las causas del sufrimiento. Quienes mantenemos adorando otras cosas, porque dicen que los humanos siempre tenemos que adorar algo. A veces adoramos ciertas experiencias del mundo, ¿no? Bueno, lo voy a decir así literalmente, placeres, qué sé yo, objetos. Adoramos algo, pero en búsqueda de la felicidad. Entonces, si tú adoras los objetos del mundo, tarde que temprano vas a sufrir, porque esos objetos son perecederos, se dañan, se van, se pierden. También pasa con las relaciones personales, sin decir que no haya que valorar los objetos ni los seres, hay que hacerlo y darles un buen uso a los objetos y tener buenas relaciones con las personas. Pero todo esto que nosotros vivimos es perecedero y tarde que temprano desencadena en sufrimiento. Entonces dice que cuando tú adoras a ese ser eterno, nunca vas a ser destruido, es decir, nunca vas a padecer sufrimiento. Y también expresa de que incluso los seres pecaminosos, que seguramente somos muchos de nosotros, pecaminosos simplemente quiere decir que estamos buscando la felicidad donde no es, que igual esos seres, cuando deciden transformar su mente y enfocarse en la espiritualidad, también pueden ser salvados, dice. Es decir, que nunca es tarde para nosotros girar nuestra atención hacia la espiritualidad y conectar pues con la fuente verdadera de felicidad, sin importar qué historial tengamos de vida, si sea el más negativo del mundo,
Siempre hay un momento en que tú puedes transformar el odio en amor y comulgar con lo divino. Voy a leer los 2 últimos versos del capítulo que dice: aunque los que se refugien en mí sean de origen pecaminosos, también llegan a la meta suprema. Y más fácilmente los santos, los fervientes. Adórame entonces ahora que te encuentras en este mundo pasajero. Concentra la mente en mí, entrégate a mí, inclínate ante mí, así, uniendo conmigo todo tu ser, teniéndome como tu meta suprema, vendrás sin duda a mí. Entonces así termina este capítulo. La invitación es más que todo, como les decía ahorita, a si alguna idea te resuena, no es tanto de quién tiene la razón, de si eso es así o no. Esto no es un debate donde nadie tiene que tener la razón, sino un momento en el que cualquier idea que te resuene para tu despertar amor, paz, compasión en tu corazón, medita en ello. Esa es la idea. Vamos entonces a cerrar los ojos un segundo. A sentir qué enseñanza nos queda. Y los invito a cantar juntos una vez el Maha Mantra. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bien, vamos a dar algunos anuncios. Recordemos que el 21 de febrero, el 6 de febrero iniciamos el profesorado de yoga de 21 días. Es básicamente el principal evento del ashram, que es formar nuevos profesores de yoga. Pero incluso si no quieres ser profesor, si no quieres enseñar, es una oportunidad para sumergirte en el estudio y la práctica de esta disciplina para tu propia vida. Así que están cordialmente invitados a inscribirse. E inmediatamente termina el profesorado básico de 21 días. Hay un profesorado para empresas de yoga, profesorado de yoga para empresas el 27 de febrero, que es un profesorado en el que compartimos cómo podemos inspirar los proyectos, las empresas que tenemos en los principios del yoga, con la intención de que sean proyectos que tengan un impacto positivo sobre la sociedad y sobre el medio ambiente. Es decir, que sean proyectos inspirados en la unidad y de cómo podemos beneficiar al mundo. Luego tenemos el retiro de yoga y dharma este próximo fin de semana. Encuentra tu vocación a partir del 16 de enero y es un retiro en el que reflexionamos a partir de distintas enseñanzas del yoga de cómo nosotros podemos, digamos, enfocar nuestra vida, nuestros talentos, nuestra vocación, de manera que realmente nos sintamos felices con lo que estamos haciendo. Muchas veces tenemos conflicto en que lo que estamos haciendo no es lo que me hace feliz. Entonces, a través de ciertas enseñanzas del yoga nos ayudan un poco a poder reflexionar cómo nos encontramos en este momento en nuestra vida, en nuestras vocaciones, en lo que estamos haciendo con nuestra vida y cómo podemos encaminarlo, transformarlo para que realmente podamos sentirnos satisfechos y plenos con lo que estamos haciendo con nuestra vida. Que siempre es la invitación será a que lo que estés haciendo sea de beneficio para el mundo.
Y en el siguiente fin de semana, el retiro de yoga y perdón, libera tu corazón. Entonces dejamos la invitación abierta en las redes sociales y en la página web tienes más información. Vamos a cerrar con el mantra final y el arati, deseando que estas enseñanzas espirituales nos permitan que el amor, la paz y la felicidad florezca en nuestro interior. Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityormuksiyamamritat Om Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityormuksiyamamritat Om Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityormuksiyamamritat Om Shanti 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 Om Paz 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 Bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki Jai Bolo Sri Guru Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai Namah Shivaya. Hacemos el Arati, ceremonia de luz para que la luz divina se encienda en nuestro interior. Om Natatra Suryo Bhati Nachandra Tarakam Nema Vidyotovanti Kutoyo Magnihi Tame Bhavanta Manubhati Sarvantasya Vasya Sarvamidam Vibhati Om Gange Cha Yamune Chaiva Godaveri Sarasvati Narmade Sindhu Kaveri Namastubhyo Namo Namaha Tvameva Mata Shapita Tvameva Bandhu Shasarka Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Sarva Mama Deva Deva Kayena Vacha Manasendriyarva Buddhyatmana va Prakrite Swabhavat Karomi Jagjat Sakalam Parasmai Narayanai Sarvar Prayarmi Sarvadharma Praityaye Mamekam Sharanam Braya Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshaishami Ma Sushaham